¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla C5N. Tenemos un comienzo diferente hoy, tragedia en el aeropuerto internacional de Ezeiza. 1 muerto, 13 heridos. En el marco de la ampliación que se está haciendo del aeropuerto, con muchas denuncias que no se escucharon en su primer momento, con apuro por parte del gobierno nacional para inaugurar el próximo domingo, en el marco de la campaña electoral, las nuevas obras. Denuncias ante el Ministerio de Trabajo de la propia provincia de Buenos Aires, que había ordenado la suspensión de la obra, pero el gobierno de Macri, con el afán de rascar algún voto y de inaugurar esta obra antes de que empiece la veda electoral para las obras públicas, seguía adelante. 1 muerto, 13 heridos, una tragedia que se pudo haber evitado. Como siempre, los que pagan el pato, lamentablemente los trabajadores. Vamos a ver el video por dentro, cuando se produce, minutos después que se produce este derrumbe trágico. Hubo un accidente, dale, boludo. Hubo un accidente, dale, boludo. Momento de dramatismo, reiteramos, 1 muerto, se siguen con las tareas de búsqueda de posibles también obreros que hayan podido quedar atrapados en este derrumbe trágico. Nahuel, uno de los operarios, así denunciaba las condiciones laborales y el apuro al que los sometían para que Macri inaugure estas obras el próximo fin de semana. Es así, lo estaban apurando para terminar la obra cuanto antes, el lunes. Es muy cierto eso, que lo están apurando para terminar sí o sí el lunes, es muy cierto. ¿Ah, sí? Ahí te meten dulero, que te están tapando, vienen los tacheros, llegan los tacheros y ya está el cielo tapado, y llegan los jefes de Caputo y dicen que sí o sí hay que tapar, y bueno, que ellos tienen que terminar el trabajo, pero bueno, y encima otra, que nunca, ahí en el Zópegui, ese lugar, tenemos 200 metros cuadrados, trabajando 100 personas. 100 personas. Chocamos, 100 personas Se chocan. 200 metros cuadrados. Y el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que había hecho observaciones sobre esta obra, irregularidades que denuncian la Unión Obrera de Construcción de la República Argentina. Vamos al documento del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Reiteramos, ahí se extiende la presente como constancia de la inspección efectuada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires el 13 de septiembre del 2019, hace muy pocos días. Orden de suspensión de tareas. Se le notifica que en virtud de los incumplimientos que motivaron el acta referida en el primer párrafo, se procede a ordenar la suspensión de tareas con motivo, y ahí se van indicando los motivos. El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, en inspección del 13 de septiembre del 2019, había ordenado suspender las tareas en virtud de los incumplimientos que motivaron el acta referida en el primer párrafo. Las obras siguieron, allí está la denuncia de los obreros, el apuro al que lo sometían para que Macri pueda inaugurar las obras el próximo domingo. Pero además, fíjese que esto que ocurrió en Ezeiza está pasando también con el apuro del gobierno por inaugurar obras viales que aún no están terminadas. Escuche lo que habla, lo que denuncia el secretario de la Federación del Personal de Vialidad, Fabián Constanzaro. Con el desplome del andamio
y el apuro que han demostrado para tratar de terminar la obra y que el gobierno la pueda inaugurar antes de la veda de inauguraciones de obra pública que comienza el martes próximo. Nosotros nos ha pasado lo mismo con la ruta 8 en Pergamino la semana pasada. Esta semana nos va a pasar con la ruta 7 en tramo Chacabuco-Junín, donde las obras están a un 60% y se está inaugurando un tramo de autopista que va a 130 kilómetros por hora. En el caso de Ezeiza, los que han sufrido las consecuencias son los trabajadores y acá en el caso de nuestros son los usuarios que van a utilizar esas rutas que no están en condiciones, que se está trabajando a contrarreloj y se está trabajando mal solo para poder hacer el efecto de que hay algo que se está haciendo, pero ponen en riesgo la vida de todos los trabajadores y de todos los usuarios de la red vial. Ahí está, la misma denuncia que están realizando los trabajadores de Ezeiza, lo realizan los trabajadores viales. El apuro del gobierno de Macri para inaugurar obras que no están terminadas, que tienen riesgo no solamente para la vida de los laburantes, sino de las personas que van a ser usuarios. Lo mismo que están denunciando que ha ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con esta tragedia. Nicolás Munafó, uno de los móviles en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Buenas noches, Nicolás. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Aquí seguimos trabajando en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde es constante la entrada y salida de policías, bomberos, también de trabajadores. José Bulacio, el nombre del capataz que falleció, este hombre que era operario de la empresa TANE, una de las que estaba trabajando entonces en este aeropuerto y que falleció entonces como consecuencia de la caída de estos andamios. 13 son los heridos, primeramente fueron atendidos aquí en la parte de sanidad del aeropuerto y después trasladados al Hospital Internacional de Ezeiza, donde hay 2 personas que están en grave estado, en terapia intensiva y que habrá que ver cómo evolucionan en las próximas horas. Aún estamos esperando la palabra oficial de, ya sea de bomberos o de Policía Federal que han trabajado y que siguen trabajando a esta hora aquí en el aeropuerto, donde fue entonces la caída de estos andamios, donde varios operarios quedaron enganchados y colgados para evitar caer al vacío. No pudo ser así el caso, entonces repetimos, de José Bulacio, este capataz de la empresa TANE que termina falleciendo aquí y reiteramos entonces 13 las personas que que son heridas y que fueron trasladadas entonces allí al Hospital Internacional de Ezeiza. Aguardamos entonces por la palabra oficial de bomberos y de policía. Lo que sí podemos confirmar, Gustavo, es que el lunes iba a ser el acto inaugural de este sector nuevo del aeropuerto. Allí esta nueva zona B que era para partidas. El lunes iba a ser inaugurado, iba a venir el presidente de la Nación, iba a venir el ministro de Transporte Guillermo Dietrich para entonces cortar las cintas antes de que comience la veda. Seguramente las obras sean suspendidas por el juez en las próximas horas y para ver entonces efectivamente qué es lo que termina sucediendo, qué carátula va a tener esta muerte de este operario, repetimos, José Bulacio, un capataz de la empresa TANE. Bueno, muy bien, Nicolás. ¿Se hizo presente alguna autoridad? A ver, el ministro Dietrich, tan afecto con su sonrisa cuando inaugura obras, ¿se hizo presente ahora? ¿Hay alguna autoridad del gobierno que se haya hecho presente? No, Gustavo, por lo menos a esta hora no. Simplemente, ya sea Policía Federal, también Policía de la Ciudad, bomberos, Defensa Civil, pero nadie, por lo menos del Gobierno Nacional, del Ministerio de Transporte. Aguardaremos si en los próximos minutos emiten un comunicado. Quien está llevando los partes oficiales es el propio aeropuerto, Argentina 2000, pero hasta ahora ni Ministerio de Transporte ni Gobierno Nacional han emitido un comunicado o se han hecho presentes aquí en Ezeiza para interiorizar si saben lo que sucedió por la muerte de este operario, ¿no? Exactamente. Bueno, está interviniendo el juez federal de Lomas de Zamora. ¿Hay algún tipo de cuestionamientos a la actuación de este juez? Porque, es un juez que tiene denuncias, pero además porque sostienen que la actuación de este juzgado debería ser cuando hay problema con las aeronaves, no para esta tragedia que ha ocurrido. Pero además, Nicolás, por lo que yo estoy viendo en las imágenes que ustedes
desde temprano han podido obtener y desde afuera, evidentemente es una obra que no estaba preparada para ser inaugurada el próximo lunes como estaba apurando el gobierno. Se ve que le falta mucho aún. Sí, desde aquí afuera es muy grande el lugar donde se está trabajando. Desde aquí afuera, por lo que podemos observar, hay muchísimo material de construcción que está en maquinaria importante, pesada, y los propios operarios que bueno, han hablado, algunos en off, otros frente a cámara, y también allí en el diario hoy con los colegas vía telefónica, bueno, decían que todavía no estaba listo para finalizarlo, pero que lo estaban apurando, que de hecho eran muchas personas en un lugar reducido y que esto también pudo haber causado la tragedia, ¿no? Ser muchos operarios en un lugar chico, a las apuradas para llegar a la inauguración del lunes, y que produjo entonces es que este andamio, hablaban de una grúa que tocó parte del andamio, que se termina cayendo, pero bueno, lo que haya pasado terminó con la vida de un trabajador, ¿no? Lamentablemente lo sentimos mucho. Gracias, Nicolás, volvemos en cualquier momento, tenés línea directa para abrir en cualquier momento el juego desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, un día de tragedia, ¿eh? Es muy importante que volvamos a escuchar el testimonio de Nahuel, uno de los operarios que denuncia cómo los estaban presionando para que terminen sí o sí las obras antes del lunes para que Macri las pueda inaugurar. Lo escuchamos. ¿Es así? ¿Lo estaban apurando para terminar la obra cuanto antes, el lunes? Es muy cierto eso, que lo están apurando para terminar sí o sí el lunes, es muy cierto. ¿Ah, sí? Ahí te meten dulero, que te están tapando, vienen los tacheros, llegan los tacheros y ya está el cielo roso tapado, y llegan los jefes de Caputo y dicen que sí o sí hay que tapar, y bueno, que ellos tienen que terminar el trabajo, pero bueno, y encima otra, que nunca, ahí en el CEPE, ese lugar, tenemos 200 metros cuadrados, trabajando 100 personas. 100 personas. Chocamos, 100 personas en un se chocan. 200 metros cuadrados. Es muy importante este testimonio y vamos a escuchar nuevamente al secretario de la Federación del Personal de Vialidad, Fabián Catanzaro, porque está denunciando lo mismo que lamentablemente ocurrió hoy. El secretario de la Federación de Vialidad Nacional. El siniestro hoy que ocurrió en Ezeiza con el desplome del andamio y el apuro que han demostrado para tratar de terminar la obra y que el gobierno la pueda inaugurar antes de la veda de inauguraciones de obra pública que comienza el martes próximo. Nosotros nos ha pasado lo mismo con la ruta 8 en Pergamino la semana pasada. Esta semana nos va a pasar con la ruta 7 en tramo Chacabuco-Junín, donde las obras están un 60% y se está inaugurando un tramo de autopista que va a 130 kilómetros por hora. En el caso de Ezeiza, los que han sufrido las consecuencias son los trabajadores, y acá en el caso de nuestros son los usuarios que van a utilizar esas rutas que no están en condiciones, que se está trabajando a contrarreloj y se está trabajando mal solo para poder hacer el efecto de que hay algo que se está haciendo, pero ponen en riesgo la vida de todos los trabajadores y de todos los usuarios de la red vial. Bueno, el apuro, ¿no? El apuro del gobierno por terminar obras para inaugurarlas en el marco de la campaña electoral y que lamentablemente tienen estas consecuencias, ¿eh? Esto es lo que está ocurriendo en este momento. Esta es la imagen de este momento tras el derrumbe en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que ha dejado el saldo lamentable de un muerto, 13 heridos, 2 en estado grave, en este momento internado en el Hospital Interzonal de Ezeiza. Juan Amorín, buenas noches. Juan, ¿qué más información tenemos sobre este tema? ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. Así es, recién estábamos hablando con algunas fuentes vinculadas al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Se comunicaron ya con el juez Villena de Lomas de Zamora para ponerse a disposición. Están intentando determinar algunas responsabilidades de las firmas contratadas para esta obra. Una de las firmas es Caputo, me confirmaban recién desde el Ministerio, la otra es TGLT, son las dos grandes contratistas. A la vez tienen una subcontratista que es TANE SRL. Esa empresa es la que estaba a cargo de los andamios, de montar las estructuras. Y algo que me revelaban recién es que mientras se estaban colocando los andamios, mientras se montaban
las estructuras había otro tipo de personal haciendo otras tareas mientras tanto. Entonces, el riesgo obviamente era doble. Cuando consulto a qué se debe esto, los trabajadores referían a que había 200 personas, 100 personas trabajando en unos 200 metros cuadrados. Se hacían múltiples tareas cuando en realidad mientras se colocan andamios no se debería ir avanzando por otra parte, justamente por el riesgo que eso implica, con lo cual habrá que empezar a investigar. Tendrá mucha tarea indudablemente el juez Villena a cargo de la investigación penal, pero por lo pronto sí estamos en condiciones de asegurar por parte de fuentes ligadas, insisto, al Ministerio de Trabajo de la provincia, que existían denuncias relacionadas a esta obra. Están viendo en qué estado estaban, si las contratistas habían cumplido con las observaciones o si todavía seguían manteniendo esas irregularidades. Pero Juan, tenemos acá, que estábamos mostrando, Charlie, vamos a mostrar de nuevo, la inspección del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, del 13 de septiembre, ahora, hace poco, el 13 de septiembre, inspección del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que estaba denunciando irregularidades en la obra. Eventualmente alguien no escuchó, no vio, no quisieron ver esas denuncias del propio Ministerio de Trabajo, reitero, de la provincia de Buenos Aires, que estaban justamente advirtiendo sobre irregularidades. Ahí está, constancia de inspección, fecha de actuación, 13 de septiembre del 2019. Se extiende la presente como constancia de inspección efectuada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires en el establecimiento del epígrafe, dejándose constancia que la misma ha sido dispuesta mediante orden que se han labrado las siguientes actas, de las cuales se efectúa íntegra lectura en este acto y se le hace saber que se encuentran disponibles a su disposición. En aquellos casos en los que se hubiera establecido un plazo en los instrumentos indicados, se informa que los mismos se computarán orden de suspensión de tareas. Se le notifica que en virtud de los incumplimientos que motivaron el acta referida en el primer párrafo, se procede a ordenar la suspensión de tareas y sigue indicando. Habrá que ver, más abajo se puede ver, bueno, porque si podemos ver la parte de abajo, por favor, porque justamente ahí se está indicando que había una orden de suspensión. Sí. Hay que ver para qué sector o para qué obra, pero evidentemente, el vocero de la UOCRA, hoy denunció a la tarde que esta obra tenía ya cerca de 13 denuncias sobre irregularidades. Lo ha indicado el vocero de la UOCRA esta tarde. Es decir, no se le ha prestado atención a algo que se podría haber evitado. Así es, Gato. Lo que me decían recién es que las empresas supuestamente tienen 5 días para regularizar las situaciones. Y la situación que estabas marcando recién era por riesgo de condiciones de trabajo. Es decir, que las condiciones de trabajo no estaban garantizadas. Están tratando obviamente de encontrar toda la documentación relacionada, pero sí insisto que es importante que hay fuentes oficiales que ya off the record confirman que había denuncias alrededor de esta obra en el aeropuerto de Seiza. Bien. Y casi sin querer terminan admitiendo que mientras estaban colocando estructuras había gente trabajando a pocos metros, lo cual también podría haber desencadenado en este accidente. Fernando Alonso, buenas noches. Fernando, ¿tenés más información sobre este tema? Sí, ¿qué tal, Gustavo? Vamos a decir que estaban trabajando dos contratistas principales. Uno es TGLT, una empresa que hace poco más de un año adquirió lo que era la vieja constructora de Caputo. Pasó a llamarse ahora TGLT y es la que tenía una de las partes principales de la obra. La otra contratista principal es Robelo Carranza. Ellas dos eran los que tenían a cargo la obra y tenían subcontratada a 60 empresas. Había 60 empresas trabajando en Ezeiza para apurarse a terminar esta obra. Entre ellas esta TANE, que es la que montaba toda la estructura tubular de andamios y es la que provocó el accidente. Me decían recién desde la empresa Aeropuertos Argentina 2000 que ya terminó toda la tarea de remoción de los escombros de los tubos y que no hay ningún otro trabajador atrapado, que se limitaron las víctimas a esta persona muerta y a estas 13 personas heridas. Bien, bien, Fernando, estamos con toda la información, realmente un hecho trágico, ya está investigando la justicia federal, aunque hay cuestionamientos hacia el juez que está interviniendo
en este aspecto, ¿no? Y reiteramos, una denuncia que venía, lo ha indicado el vocero de la UOCRA esta tarde, denunciada por irregularidades, pero estaba el apuro, la presión del gobierno que en el marco de la campaña electoral quería sí o sí inaugurar la obra el próximo lunes. Hace instantes otro operario daba este testimonio. Yo estuve ahí laburando, se escuchó el estruendo nada más. Estuvimos, mis compañeros estaban a 20 metros y yo iba y venía trayendo herramientas y se escuchó el... Yo no, ellos estaban bien porque estaban un poquito retirados de ahí, pero los que la pasaron mal, los que estuvieron arriba de la estructura, que fue una estructura de 18 metros. Hasta salió un muchacho de adentro medio conmocionado diciendo que hubo 3 muertos. No, ¿Siguen trabajando en este momento la policía? No sé porque no tenemos acceso. Yo no tengo acceso. Y aparentemente 3, dicen. No sé si es 3 o más. ¿3 fallecidos? 3 fallecidos. Yo estoy en la parte de aire acondicionado. ¿Estabas ahí en el momento de que se cae el andamio este? No, estaban mis compañeros ahí. Ellos Los mismos compañeros sacan a la gente. Ellos intentaron ayudar, pero en el tumulto de la gente que corría, los obreros que corrían, no pudieron hacer nada. Y bueno, y había una chica, creo también de ¿Qué altura aproximada le calculás de la caída? 20 metros. Bueno, reiteramos, lamentablemente, 1 muerto, 3 heridos, 2 de gravedad están siendo atendidos. Vamos a ver las imágenes del momento inmediatamente a que ahí está el derrumbe, justamente miren la estampida que se produce hacia el exterior. Igualmente, fíjense las obras de afuera. Esto no se terminaba para el domingo. ¿Qué querían inaugurar? Esto el domingo no se terminaba. Y esto es el interior una vez producido el derrumbe. Bueno, ahí está, miren la cantidad de gente, los andamios, lo que estaba explicando recién Juan de cómo se derrumba todo. Claro, Fernando contaba, más de 60 subcontratistas, todos con el apuro de querer inaugurar contrarreloj para la campaña electoral. Cuando el Estado está ausente, también pasa estas cosas. Cuando el Estado no controla, cuando había una denuncia del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y uno se pregunta, estamos ahora por en cualquier momento tener una comunicación con el vocero de la UOCRA, que también han denunciado las irregularidades. Miren cómo quedaba el interior, todo derrumbado realmente, tremendo, lo que podría haber sido una tragedia mayor, Gracias a Dios que, bueno, no hubo que lamentar más víctimas, pero lamentablemente estamos con la vida de un operario fallecido. Gato, Juan, ¿tenés más información? Sí, te agrego algo realmente estremecedor. Uno de los empleados vinculados a esta obra me confirma que en los últimos días fueron apretados para terminar las obras porque les habían dicho desde la empresa que el lunes iba Mauricio Macri a inaugurarlo. Repito, los trabajadores de la misma empresa, estamos comunicados, nos dicen que los estaban apretando en los últimos días para acelerar esta obra en el aeropuerto de Ezeiza porque prontamente iba el presidente a inaugurarlo. Pero fíjate vos, lo mismo que está denunciando el secretario de la Federación del Personal de Vialidad que escuchábamos anteriormente, a Fabián Catanzaro, que lo mismo están haciendo con obras viales, con rutas que están apurándose para inaugurarlas antes, con el riesgo que eso significa para los usuarios de rutas que pueden estar mal terminadas o mal construidas. No todo vale, señores, en el marco de una campaña electoral. No todo vale en el marco de una campaña electoral. Sabemos de la insensibilidad que este gobierno tiene y que lo ha demostrado, pero no se puede jugar con la vida de las personas. No se puede jugar con los obreros, más con los obreros de la construcción que muchas veces vienen denunciando el estado de precarización con el que se está trabajando. Esto también forma parte, es uno de los temas que vamos a hablar enseguidita, de la precarización laboral en la Argentina, donde no nos olvidemos, y aquí hay que remarcarlo, este gobierno ha eliminado el Ministerio de Trabajo. No hay Ministerio de Trabajo. Y uno se pregunta, ¿quién controla? ¿Quién produce todos los controles que estas obras tienen que tener? Un país sin Ministerio de Trabajo. ¿Cómo no vamos a tener después estas tragedias? Lamentablemente. Esto es lo que ocurre también con un Estado ausente, con un Estado que ajusta en estas cuestiones, un Estado sin Ministerio de Trabajo, sin Ministerio de Salud. Fíjese lo que lleva también la política neoliberal. Esto es lo que produce la ausencia del Estado ante estas mínimas condiciones
laborales. Bueno, enseguida continuamos, tenemos 2 móviles trabajando, Fernando y Juan, que están recibiendo mucha información. Enseguida también nos vamos a poner en contacto con el vocero de la UOCRA, de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, que tienen también para decir lo suyo. Nos estás acompañando con el hashtag mendigando al Fondo Monetario Internacional. Mendigando al Fondo Monetario Internacional. Mendigando al fondo es el hashtag. Mendigando al fondo. Allí estuvo el ministro Lacunza, pero se sumó el presidente Mauricio Macri para pedirle por favor a las autoridades del fondo que desembolsen el último tramo de 5.400 millones de dólares antes de las elecciones. No tuvieron respuesta. Vamos a ver el comunicado del fondo después de la reunión. Tuve una reunión constructiva, este es David Lipton, director interino. Tuve una reunión constructiva con el presidente Mauricio Macri, el ministro Lacunza y el gobernador del Banco Central, Guido Sanleri. Discutimos los esfuerzos que Argentina ha realizado bajo el programa respaldado por el fondo y sus impactos positivos. No los vemos en la Argentina, señor Lipton. Impactos positivos no se ven en la Argentina. ¿Qué más dice el comunicado? Las recientes medidas de las autoridades han ayudado a calmar a los mercados. Expresé nuestra intención de continuar colaborando con las autoridades y ayudarlas a responder a la difícil situación y los tiempos desafiantes que se avecinan. Nuestro diálogo y estrecha colaboración con las autoridades argentinas continuará con las reuniones técnicas que tomarán lugar esta semana y antes de las reuniones anuales. Todo muy lindo, pero la plata no está, Fernando. Sí, seguimos mendigando al fondo. Sí, Gustavo, el jueves se vuelve a reunir Lacunza y Sanleri con la línea del FMI para definir cómo va a seguir la historia. Está pautado que el 14 de octubre viaje una misión de técnicos argentinos a Washington a sentarse a conversar con los técnicos del FMI y hacer el punteo de cómo se viene cumpliendo el acuerdo. Según la visión argentina, Argentina cumplió todos los términos del acuerdo con el FMI, por lo tanto no debería haber obstrucción al desembolso. Según la misión del FMI, los desembolsos no son por lo que ya cumpliste, sino los compromisos que vas a asumir hacia futuro. Y ahí es donde está trabado. El directorio del FMI dice, no queremos girar estos fondos para la Argentina. Por lo pronto, antes de las elecciones, Gustavo, prácticamente imposible que esos fondos entren al país. Bueno, y también todas estas idas y vueltas, la negativa del fondo, las expectativas ya en un gobierno que llegará, el de Alberto Fernández, el mundo que está despidiendo a Macri, una reunión en la ONU que ha pasado sin pena ni gloria, un presidente que ha realizado una visita express, sin reuniones bilaterales con ningún otro presidente, tampoco con Donald Trump, y los mercados que reaccionan adversamente. La bolsa y el dólar que sigue creciendo un poquito, pero la bolsa que hoy volvió para abajo. Vamos, mirá, la brecha del dólar, el oficial 59.34, el contado 65.23 y el blue 61.75. Riesgo país sigue para arriba, 2.227 puntos, no baja de los 2.000 puntos. Riesgo Macri es esto. Y la bolsa, lo que estábamos marcando también, impacto negativo en la jornada de hoy. Martes negro, el Merval cayó 4,4% y los bonos se desplomaron más del 6%. El panel líder bajó con fuerza a 27.819 puntos. Los descensos fueron liderados por las acciones de Telecom, Transener, Central Puerto. El Bonar 2024 se hundió un 6,4%. El bono centenario se dio un 3% y el discount bajo ley argentina descendió 2,1%. Todo repercute también negativamente en los mercados, Fernando. Sí, cayeron 65 millones hoy las reservas internacionales del Banco Central, ya están en 49.441 millones y esto te va marcando la pauta de que el Banco Central no logró, con las restricciones al mercado de cambio, cerrar el goteo de divisas. Esto es muy preocupante porque en la medida que no logre cerrar ese goteo,
va a tener que tomar más medidas para restringir la compra de dólares, Gustavo. Muy bien, y el presidente, que en el medio de la crisis argentina, la peor recesión de los últimos años, se da el lujo de viajar casi como un jeque árabe a la reunión de la ONU. Mire, Mauricio Macri viajó a Nueva York en el avión que usa Lionel Messi. El presidente le alquiló la lujosa aeronave que suele usar el crack del fútbol a una empresa cuyo titular fue investigado en el marco de la causa por dádivas del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime. Todo tiene que ver con todo, ¿eh? A ver, ¿cuánto costó? El costo total del servicio fue $220.000. $220.000. Podía viajar en avión de aerolínea, ¿eh? Se tomaba en 6 a 6 de la tarde, 9 de la mañana estaba, se vuelve esta noche y ahorrábamos muchos pesos. El costo total del servicio de lujo, $220.000. Confirmaron cerca del secretario general de la Presidencia, Fernando de Andrés, a cargo de la medida. No es la primera vez que Andrés contrata estos lujos y estas aeronaves. Según explicaron allegados al funcionario, se hizo a través de una compulsa de precios. Se pidió cotización a 8 empresas, 2 no cotizaron y las demás pasaron un presupuesto de entre $230.000 y $410.000 para viajar, ida y vuelta, porque ha sido un viaje express. Fue el que ofreció mejor precio y disponibilidad para hacer el viaje. Justo el avión ese es el de Messi. ¡Qué casualidad! Pero nunca negociamos nada nosotros con ellos. Es una empresa que alquila aviones, agregaron. No es la primera vez, ¿se acuerdan de otros viajes con un catering de lujo también? Que salió al Estado argentino muchos dólares, ¿no? Bueno, digo, para los que en épocas pasadas se escandalizaban por algunos costos, ¿no? Muy bien, la política que sigue la campaña electoral. Alberto Fernández y gobernadores del peronismo en Mendoza. Se viene la elección el próximo domingo, una elección importante. Allí acompañando a la candidata del Frente de Todos, Anabel Sagasti, candidata del Frente de Todos. Y un compromiso adoptado por Alberto Fernández con todos los gobernadores de instalar una vez por mes el gobierno nacional en las distintas provincias para de esa forma hacer un gobierno federal. Alberto Fernández esto decía en Mendoza. Y hay algo que en la Argentina repetimos incansablemente, esto de que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires. Y la verdad es demasiado ingrato que Dios haga semejante cosa con los argentinos. Y me puse a buscar posibles soluciones. Pues bien, ¿qué es lo que les vengo a proponer a ustedes? Sacar a Dios de la ciudad de Buenos Aires y hacerlo circular por todo el país. Para que todos los argentinos, de una vez por todas, podamos tener cerca, no solamente al presidente, sino también a sus ministros. La idea global de este proyecto, que simplemente se trata de reglamentar lo que la Constitución Nacional ordena, y que incomprensiblemente nunca hemos hecho, es crear en cada provincia una capital alterna de la Argentina. Y obligar al gobierno nacional una vez al mes a sacar al gobierno nacional e instalarse en esa provincia para conocer in situ los problemas de la provincia y escuchar in situ las demandas de los que están en esa provincia. Y el candidato presidencial, Alberto Fernández, y los demás gobernadores que dieron su apoyo a la candidata a gobernadora Anabel Sagasti para el próximo domingo, y esto decía. Todos los que estamos acá sabemos de la importancia de Mendoza y todos los gobernadores vienen acá porque saben de la importancia de Mendoza. Y porque Mendoza ha vivido un tiempo, que fue todo este tiempo, un tiempo caracterizado por acompañar las políticas que nos dejaron en este desastre. Yo espero que los mendocinos lo primero distinto que hagan el domingo es votar a Anabel y que después nos acompañen a hacer esa Argentina. Yo les agradezco a todos que estén acá, que nos hayan acompañado. Gracias a todos los gobernadores, gobernadoras, futuros gobernadores. Gracias a todos de verdad por haberme acompañado. Gracias, Anabel, por este magnífico lugar que has elegido para que le hablemos a la Argentina. Y no lo duden,
no lo duden. Vamos a ser un país federal de verdad. ¿Saben por qué? Porque definitivamente es el país que nos merecemos. Volvemos al trágico derrumbe en el aeropuerto internacional de Ezeiza. 13 heridos en el hospital de Ezeiza. Nuestro compañero Rafael Palavecino. Buenas noches, Rafael. Gustavo, buenas noches. De los 3 heridos, 8 fueron trasladados a ese lugar, pero a medida que los fueron diagnosticando, los fueron derivando por las ART del sindicato de la UOCRA. Tenemos entendido que entre 3 y 4 personas permanecen en esta institución y 2 personas están siendo atendidas, una en terapia intensiva y otra está en este momento siendo operada. Está conmigo Darío Moreira, que es tío de justamente uno de los pacientes que está aquí, que sufrió heridas graves. Contanos quién es esta persona. Luis Alberto Moreira, de 21 años. Venía contando algo acerca de la obra en estos últimos días, si tenías contacto con él. Y bueno, es lo que me comentaba, que había mucho apuro en la obra. Que había apuro para finalizarla. Claro. ¿Cómo se sentía él respecto de esto? Igual, como todo laburante, yo también soy trabajador de obra. Nosotros vamos a cumplir con nuestro trabajo. Nosotros recibimos órdenes más de arriba y hay que trabajar. ¿También trabajas en esa misma obra? No, en la misma obra no. Yo trabajo para otra obra. ¿Qué te informaron acerca del estado de salud de él? Y está grave porque tiene traumatismo de cráneo. También sufrió pérdida de la masa encefálica. Y está grave. Está en este momento siendo intervenido. Ahora supuestamente lo están operando, que la operación va a durar 3 horas más o menos. ¿Quién está además de vos acá? Y está el papá y estamos toda la familia prácticamente. Están otros hermanos, otros tíos y también su mujer. ¿Quién les informó de dónde estaba él? Y como laboramos para la misma empresa, yo me enteré rápido a través. Hoy en día la tecnología viaja mucho. Claro. Yo me enteré tipo 4:30 más o menos, 4:40, más o menos ahora. Muchísimas gracias. Uno de los familiares de la persona que por ahí está pasando el momento más grave, que está siendo intervenida quirúrgicamente en este momento, que es Darío, es el tío de Luis, chico de 21 años que trabajaba justamente en esa obra. En 3 horas finaliza la operación de este joven. Muchas gracias, Rafael. Lamentablemente, bueno, los heridos en estado de gravedad, reiteramos un muerto. Estamos allí en el hospital de Ezeiza. Se lo está interviniendo de urgencia, 13 heridos y estamos con el móvil también en el aeropuerto de Ezeiza. Otro testimonio que está hablando del apuro. Me están mandando también incluso personal de Ezeiza que los han hecho trabajar extra a personas que nada tenían que ver para tapar con Durlock distintas partes realmente. Esto lleva cuando vienen los apuros por las elecciones. Lo tenemos en línea al vocero de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, el señor Camaño. Buenas noches, Camaño, ¿cómo está? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, bueno, a ver, ¿qué nos puede decir? Ustedes había una denuncia del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, ¿habían ustedes realizado denuncias sobre estas obras? Sí, efectivamente, nosotros, la UOCRA había denunciado estas obras desde hace 4 meses atrás. A raíz de esas denuncias tomó intervención también el Ministerio de Trabajo Provincia, que a fecha 13 de septiembre mandó una intimación a la empresa para que detuviera las obras por las irregularidades. Esto es un dato muy importante, porque acá hay una posición del Ministerio de Trabajo Provincia que intima a la empresa a detener las obras y eso nunca se hizo. Acá estamos hablando de un hecho de negligencia, grave. La industria de la construcción es una industria de riesgo en el mundo y todos. ¿Quién no acata la orden del Ministerio de Trabajo de no parar las obras? ¿De quién es la responsabilidad? Porque acá hay que empezar a hablar de responsabilidades. Hay un muerto, hay gente que está luchando por la vida. ¿Quiénes son los responsables? Eso es lo que importa. Hay una cadena de responsabilidades, desde la empresa principal, responsable de la obra, hasta las empresas subcontratistas. La empresa principal, TGL, que es la empresa que compró la firma Caputo Hermanos, y después, bueno, están involucradas en el hecho puntual
las empresas TANE, que es la empresa proveedora de los andamios, y la empresa Foster, que es la que hace el montaje. El trabajador fallecido, José Bulacio, era capataz de la firma TANE. Y el resto de los heridos, lamentablemente 2 de ellos graves, en estado de gravedad, de la empresa Foster, que es la que estaba haciendo el trabajo de montaje. La verdad es que esta es una cadena de responsabilidades y lo estaba escuchando, Gustavo, y es cierto que desde algún sector había una intención de apurar estas obras. Evidentemente con algún fin, será electoral, será político. Querían inaugurarla el lunes. Querían inaugurar el lunes la obra. Aparentemente querían inaugurar el lunes, sí. Es lo que están denunciando los mismos obreros. Esto es Están denunciando los mismos obreros. Sí, y esto también se le comunicó al Ministerio de Trabajo Provincia, la gravedad de las denuncias que había presentado la UOCRA. Por esa razón también el Ministerio de Trabajo Provincia decide intimar para detener las obras. Imagínense, estamos hablando de un mismo gobierno, de distintos, ejecutivo y provincial, ¿no es así? Y el provincial ha tenido esta actitud de mandar una intimación a la empresa para, esto con fecha del 13, nosotros le hemos proveído ahí a la producción de ustedes y de C5N desde muy temprano las denuncias y la intimación del Ministerio de Además, Trabajo Provincia para que esto se detenga. Bueno, ahí hay que ver las responsabilidades también. ¿Por qué el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires no hizo efectiva la orden? Y lo que pasa a nivel nacional con la ausencia de un Ministerio de Trabajo. Es decir, acá se tienen que hacer responsables ahora de la muerte de estas personas. ¿Quiénes estaban empujando? Estaban denunciando los obreros el hacinamiento, 100 personas en un lugar muy estrecho, el hacinamiento en el que trabajaban también. Sí, acá hubo medidas de fuerza realizadas por la UOCRA por estas razones, después se procedió a las denuncias. Hay que dejar algo en claro, que es muy importante y que a veces se confunde, porque tiene que ver, como vos decías, Gustavo, con la cadena de responsabilidades. El gremio, en este caso la UOCRA o cualquier otro gremio, no tiene el poder de policía laboral, ni tiene la capacidad ni de inspeccionar, ni de suspender, ni de parar, en este caso, una obra. El gremio lo que hace es denunciar cuando detecta irregularidades. Y esto, la detención de un frente de obra, la toma de sanciones, está en manos de las autoridades que presente situaciones de inseguridad, y más en este tipo de obras, son obras importantes. Es riesgo de vida, no hay otra cosa. Nosotros queremos manejarnos con mucha prudencia porque detrás de cada trabajador hay una familia. Sí, claro. No, ¿sabe qué, Camaño? Que es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes denuncian, lo primero que salen a decir desde el gobierno, ahí está, los que ponen palos en la rueda, no quieren laburar, son vagos. Los obreros de la construcción son vagos. Y muchas veces la gente, la sociedad compra, lamentablemente, no se tiene en cuenta las condiciones laborales en las que trabajan. Muchos derrumbes que han ocurrido también aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y esto ahora con el apuro de una campaña electoral, la presión que estaba haciendo el gobierno para dejar inaugurado, está denunciando lo mismo Fabián Castanzaro, el secretario de la Federación del Personal de Vialidad. Lo mismo están haciendo con obras viales, con rutas que quiere el gobierno inaugurar. Digo, acá es donde es importante, vos decís, no tengo poder de policía, pero tienen el poder de la denuncia, porque si no son cómplices si no denuncian. Sí, bueno, Gustavo, vos conocés bien lo que sucede también en la ciudad de Buenos Aires. En el 90% de los accidentes que han ocurrido en los últimos años en Ciudad de Buenos Aires, el 90% de los accidentes ha sido siempre en la previa denunciada por UOCRA ante total. Esto es fácilmente comprobable en los medios de comunicación. Total, sí. Bueno, Camaño, te agradezco este contacto con Minuto 1. Vamos a seguir y es importante que esto se investigue. Un abrazo, gracias. Y lamentamos las muertes. Gracias, Gustavo. Abrazo. Chau. Gracias. Bueno, estamos con Antonio Colicino. Él es investigador en políticas sociales, muy metido, es docente de la Universidad Nacional de La Plata.
muy metido con el tema laboral. Está Sergio Berni también, que es senador provincial, no nos olvidemos, veníamos a hablar de hoy, pero lamentablemente las situaciones esto también amerita pedidos de informes mañana, porque si había denuncias del Ministerio de Trabajo que no se cumplimentaron, Sergio, también vos has estado metido y sabés de estos temas, ¿no? Sí, sí, claro, seguramente. No solamente denuncias, sino que además el Ministerio no solamente tiene la responsabilidad de generar los actas, sino de verificar que el cese de obra sea efectivo. Si fuera ministerio. No, en la provincia es ministerio. En la provincia sí es ministerio. ministerio. A nivel nacional no hay ministerio. No, Por eso a nivel no provincial. controla. No solamente debe hacer el acta, sino supervisar que la obra sea clausurada y no reabierta. Claro, por eso digo, acá también hay una responsabilidad del Ministerio de Trabajo de la provincia, porque ¿qué hacen el acta? Pero si no se cumple la paralización de la obra, son responsables, ¿no? Tienen la facultad de supervisar la suspensión de la obra. Bien. Antonio Colicino, hablábamos el otro día por radio a raíz del número de desempleo del 10,6 y usted destacaba la precarización laboral que cada vez se hace más en la Argentina. Después ocurren estas cosas, lamentablemente, ¿no? Sí, en parte tal vez esto tiene que ver con uno de los problemas que tenemos. Uno es la desocupación que aumenta y otro es la necesidad de gente de salir a buscar trabajo, inclusive gente que trabaja que sale a buscar otro trabajo, precisamente porque el trabajo hoy tiene un ingreso que ha bajado bastante y centralmente porque hay una precarización del empleo. Hoy escuchaba algunos relatos y lo que vemos es eso. Lamentablemente cuando suceden estas cosas nos indignamos, pero la verdad que esto pone blanco sobre negro que lo prioritario es un trabajo cada vez más de alguna manera protegido y me parece que en eso tenemos que alertar. La sociedad argentina está viendo niveles de informalidad cada vez más alta. Un problema que existe en el mundo, por supuesto que no hay que discutirlo, pero hemos avanzado enormemente, hemos pasado de una informalidad un poco más de 32-33% a estamos llegando alrededor de 60%, digo para hablar de números redondos. 60% de informalidad. Sí, en realidad estamos hablando de Claro, 57, 56, depende de la zona que vos tomés. Y el gremio de la construcción debe ser uno de los más de informalidad, Es ¿no? uno de los más de informalidad, sí. Por eso digo, me parece que ahí tenemos un problema. Y la otra cosa que me parece que es central, yo te decía el otro día en la radio, es que lo que estamos viviendo en la Argentina es que el 80% de los argentinos perdimos ingresos. El único decil, el decil más rico es el único que ganó más de 8% de ingresos. El segundo se mantiene ahí, ganó 0,1, o sea, está igual. El 80% perdió. Lo que pasa es que, claro, para algunos la pérdida es la falta de comida, es la posibilidad de no comprar un medicamento. Para otros es una salida menos al cine, pero digo, las pérdidas están en todos los sectores y eso es lo que vemos. Algunos no quisieron darse cuenta de eso y lamentablemente hoy la sociedad argentina ha perdido. La desigualdad en la sociedad argentina creció enormemente. Pasamos de una diferencia entre el más rico y el más pobre de 1 a 12, hoy estamos en alrededor de 1,21, sin hablar de la hecatombe de los últimos meses. Esto es primer trimestre de 2019. Y después de la devaluación. Exactamente. Entonces, ahí ahora tenemos también un problema. la ausencia de un Ministerio de Trabajo. Un gobierno que no tiene Ministerio de Trabajo, ¿cómo va a controlar después lo que pueda ocurrir o no ocurrir? No, bueno, lo que pasa es que también es un gobierno que ha naturalizado esto que vos decías hace un rato, ¿no? La idea de, bueno, de un lado está la vagancia, los que no quieren trabajar, los que buscan excusas, y del otro lado, digo, me parece que no hay que olvidarse eso. Tuvimos funcionarios que cuando apenas arrancó este gobierno plantearon que la verdad, ¿quién le hizo creer a un trabajador medio? Vos lo acordás y lo nombrás siempre, sí, que podía tener un plasma o comprarse un auto. Bueno, ¿eso qué quería decir? Hay que desproteger. Entonces, tenemos un gobierno que ha tenido la idea de un Estado que desprotege al trabajador. Y eso me parece que es central. Y bueno, seguramente a partir del 10 de diciembre va a haber que recuperar. Bueno, el titular mencionaban el gremio de la construcción, o por lo menos los trabajadores de la construcción, que indudablemente son los más flexibilizados. Hace poco escuchábamos a Julio Crivelli, titular de la Cámara Argentina de la Construcción, pedir más flexibilización de las condiciones laborales y decir, queremos echar libremente a todos los que querramos constantemente. Que vengan a decirlo en estas circunstancias. Que den la cara ahora con estas circunstancias. Ahí está la flexibilización que tanto piden los empresarios. Porque después todo esto suma en esto, en las tragedias humanas que no se recuperan. Absolutamente. La precarización, Sergio, en todos los niveles hoy, lamentablemente. Sí, por supuesto, y tiene que ver, como bien lo decía el doctor, con la falta de trabajo y con la pérdida del poder adquisitivo, donde la gente no solamente está buscando un trabajo, sino que otros están buscando
además del que tienen otro trabajo, para poder llegar a fin de mes. Y en ese aumento de la demanda hay un abuso por parte de la patronal, y ahí es donde debe estar el Estado para compensar esos desequilibrios que hace la oferta y la demanda. Así que lo que vemos hoy no nos asusta, es lo que viene pasando permanentemente, es la falta de creer que el trabajo es un derecho universal de todos los argentinos, y por eso la ausencia del Ministerio de Trabajo, como el Ministerio de Salud. Hoy vemos reflejado la ausencia del Ministerio de Salud en casos gravísimos, como, por ejemplo, no solamente con falta de vacunas, sino que después de tantos años ha vuelto un brote de sarampión endógeno a la Argentina. Eso es la muestra más profunda de la inaptitud en materia de salud pública. Entonces, bueno, esto es lo que pasa cuando el Estado no es que está ausente, está presente, pero para custodiar los intereses de los más poderosos y no de las grandes mayorías. Totalmente. ¿Y en materia laboral también deja tierra arrasada este gobierno y la política del neoliberalismo, Antonio? Sí, porque, digo, hay que reconocer primero que el problema de la ocupación es un problema generalizado. El problema, digamos, la diferencia es cuando vos tenés un Estado que intenta proteger, un Estado que intenta de alguna manera equilibrar y como se planteaba, no siempre apoyar a los poderosos. Claro. Cuando vos tenés un Estado que se corre, el que gana siempre es el poderoso. Entonces, la verdad que nos encontramos con una situación difícil. Yo te decía el otro día, a mí un dato que me ha sorprendido, insisto, el primer trimestre del 2019, sin tener en cuenta esta realidad, es que, bueno, no solo el porcentaje de mujeres jóvenes que la verdad que tienen un porcentaje de desocupación mucho más alto, sino el tema de los jóvenes y la informalidad, porque lo que vimos tiene que ver con eso. La población de 15 a 19 años, que es una población que en general no tendría que estar totalmente trabajando, algunos trabajan, algunos intentan buscar trabajo, otros estudian y otros no pueden estudiar más y van a buscar trabajo. De esa población el 35% busca trabajo, y de los que tienen el 80% es informal. Tremendo. Eso es Ahí terrible. están después los chicos de los delivery de moto, sin ART, sin seguros, sin cascos, que los liberan a que vayan a cumplir, y después dicen los nuevos empleos, dice el gobierno. Y de 20 a 24 la informalidad es de más del 60%. Esto es lo que deja el actual gobierno. Tremendo. Hoy nos sorprendimos, por eso lo habíamos invitado al doctor Sergio Berni, que es uno de los mayores especialistas de seguridad y en serio de la Argentina, porque hoy nos sorprendimos con la tapa del diario Clarín, con esta foto, Charlie, si la podemos ver, de la visa 1114. Colas para comprar droga en la visa 1114. Se ha dado, me contaban, porque estuve hoy a la tarde hablando con varios jueces y con fiscales que están con el tema del narcotráfico. Se ha producido una vez más, con la ministra Patricia Bullrich, una gran polémica, porque algunos dicen que esta foto en realidad es de años anteriores y que un juicio que se ha activado por parte de un federal que grabó, y lo que a mí me dicen fiscales, importante, que esto sigue pasando en la visa 1114 y que esta foto es de fines del año pasado, que no hay control y que el narcotráfico sigue muy presente en el Bajo Flores en la visa 1114. Digo, un gobierno, Sergio, que dice nuestro mayor objetivo es la lucha contra el narcotráfico, y tenemos esto en las narices de la ministra. Mire, la información que tengo es que esa foto por fuentes policiales es de fines del año pasado. Coincidimos, entonces a mí me lo dijo una pero fiscal. más allá de todo eso, lo que usted dice, si este gobierno se ha caracterizado es que ha tratado de hacer siempre un relato épico de los fracasos en materia de políticas públicas. Siempre hizo un relato épico de lo bien que nos iba en la economía, de los brotes verdes, la lluvia de inversiones, y siempre desembocamos en fracasos, no solamente en materia de políticas públicas económicas, en materia de educación. Recién hablábamos la emergencia sanitaria que está pasando el país con el sarampión, algo vergonzoso en Latinoamérica. También ha pasado en materia de seguridad. Hasta hace poco ese relato épico de la lucha contra las mafias y la seguridad se dio la cara contra la pared cuando el mismo gobierno, a través de la Procuraduría de la provincia de Buenos Aires, dio a conocer las desastrosas cifras
del aumento del 35% del delito en la provincia de Buenos Aires, aumento que no solamente se da en cantidad, sino en calidad. Eso que quiere decir que se da el aumento del agravante del delito. Y en materia de narcotráfico también ha sucedido lo mismo. Se ha tratado de hacer un relato épico tratando de abusar de la generosidad de aquellos que buscan información. ¿Y por qué digo la generosidad? Porque nadie puede cuantificar lo que no se sabe. Y en materia de narcotráfico no se puede cuantificar lo que realmente no se conoce. Hay un solo dato concreto que es la cantidad de droga que se incauta. Este gobierno intentó hacer un relato épico de la cantidad de droga que se incauta, diciendo nosotros incautamos mucha droga, pero lamentablemente no han entendido que en todos los países del mundo se incauta entre el 3 y el 5% de la droga que circula. ¿Qué quiere decir? Que a mayor incautación hay mayor circulación. Ahora, como esto es una cuestión subjetiva, porque como decíamos recién, no hay estadísticas de aquello que no se conoce, hay que remitirse a las cuestiones objetivas, que son las cuestiones objetivas, las cuestiones que vemos, que palpamos y que podemos corroborar. Cuando usted habla en materia de lucha contra el narcotráfico, tiene que analizar 3 recursos que son fundamentales: los recursos humanos, los recursos tecnológicos y los recursos económicos. Cuando analizamos los recursos humanos, este gobierno, no nos olvidemos que lo primero que hizo fue entregar 20.000 efectivos de las fuerzas federales al gobierno de la ciudad. Por lo tanto, en materia de recursos humanos disminuyó un 23% de su capacidad operativa humana, que nunca fue restablecido. Por lo tanto, venimos en baja. Cuando vemos los recursos tecnológicos, este es un gobierno que hablaba de 2 cosas, que el problema del narcotráfico era el control de la frontera, que para hacer el control de la frontera había que tener 2 cosas. Había que radarizar totalmente la frontera y además había que tener una ley que permitiera derribar los aviones. Lo primero que hizo este gobierno hace 4 años fue firmar la ley de derribo de aviones. ¿Cuántos aviones derribó? Ninguno. ¿Y los radares? Ahora, los radares es mucho peor y le voy a explicar por qué. Porque con el gobierno del doctor Kirchner se empezó lo que se llamó el proyecto Simbica, que era la financiación por parte del gobierno nacional a través del INVAP para investigar, desarrollar, homologar y producir en masa el radar más moderno de fabricación en el mundo, tan moderno como el ARSAT. Estaban a la par, la misma investigación que se llevó para hacer el ARSAT, se llevó para la creación de los radares. Estos radares no solamente desarrollaron, fueron extremadamente exitosos, se lograron homologar y se empezaron a producir. Tal es así que en nuestro gobierno, ya a final de nuestro gobierno, comenzamos a poner los radares en los puntos estratégicos. Radares que son de suma eficiencia, no solamente por su cantidad de alcance, sino porque aparte son en 3D y tienen otra característica. ¿Qué fue lo primero que hizo este gobierno cuando asumió? Desfinanciar el INVAP. ¿Por qué lo hizo? ¿Por una cuestión económica? No, por presiones externas, porque no podía ser que la Argentina pudiera estar dentro de la elite de los 7 países en el mundo que fabricaba satélites y además radares que competían con los mejores radares del mundo, que es un gran negocio. Por lo tanto, ¿qué fue lo primero que hizo este gobierno? Desradarizó toda la frontera. Y después, por último, los recursos financieros, que para que tengamos una idea, cuando el gobierno decide mandar el ejército a la frontera, lo primero que hace el ejército es mandar un radiograma diciendo que por cuestiones presupuestarias no se puede mandar un solo soldado a la frontera. Ahora, para que usted tenga una idea de cómo está la frontera hoy, porque podemos discutir más, podemos discutir menos, yo le propongo un ejercicio de imaginación y que nos traslademos a la frontera el día que, ¿se acuerda, Samir? Una persona a quien yo quiero, admiro por su condición peronista, pero ¿se acuerda, Samir, cuando se escapó por el río Paraguay? Bueno, imagínese esa foto con la droga. Si Samir se fue en una piragua y todavía no se sabe cómo pudo haberse escapado, ¿qué podemos esperar del gobierno con toda la tecnología que tiene el narcotráfico? Gracias, Sergio. Ahora, yo quiero volver, Charlie, poné esta foto, porque coincide lo que acaba de decir el doctor Berni con la información que me dieron los fiscales, que es del año pasado. Esto en las puertas de la ministra de Seguridad, de la visa 11114. La cola esa es para comprar droga en la visa 11114. Después dicen que lo principal es la lucha contra el narcotráfico. Tapa de Clarín de hoy.
Gracias, Sergio. Gracias, doctor. Gracias por la información muy calificada que nos ha dado. Enseguida volvemos con nuestros móviles al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Tragedia. El gobierno apuraba la terminación de las obras para inaugurarla antes de la veda que le impone al gobierno que no puede inaugurar obras. 1 muerto, 2 luchan por la vida. Estamos con los móviles, más testimonios de una tragedia que se pudo haber evitado. Ya volvemos.